todavía con Gálatas. Estamos estudiando esta carta de Gálatas y estamos en esta área, Pope, si le puedes dar, donde estamos viendo el contraste. No sé si recuerdan, hace 2 semanas estábamos viendo el contraste de lo que es la ley o estar en la ley y estar en Cristo. ¿Sí lo recuerdan? Los que estuvieron. Pues más o menos, ¿verdad? Sí, porque pasaron 2 semanas, entonces sí se nos va un poquito el recuerdo de lo que estábamos observando. Pero prácticamente, si le das al siguiente papel, nos estamos basando en esto. Gálatas 3, 23 al 29. Lo voy a leer rápidamente. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, o bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que esto era precisamente lo que estábamos viendo. O lo que está mostrándonos aquí Pablo es el contraste, ¿no? Entonces hay una diferencia entre estar en la ley y estar en Cristo. La semana pasada vimos la primera parte, que es estar en la ley. Y vimos 2 aspectos de estar en la ley que están ahí en el versículo 23 y el versículo 24. En el versículo 23 vimos que la ley aprisiona. ¿Por qué? ¿En qué sentido decíamos nosotros que la ley aprisiona? Porque la ley es una prisión. Pues te limita. Te limita. ¿Te limita en qué sentido? ¿En qué sentido nos limita la ley? Pues te esclaviza a cumplir un punto, una ley, un reglamento. Así es, se vuelve una serie de reglas, una serie de normas que pintan un estándar para tratar de fijar santidad o de alcanzar la salvación o mantener nuestra salvación. Y bien sabemos por medio de la palabra que no hay nada que nosotros podamos hacer con obras para que nos salvemos. Solamente las obras de Cristo son las que nos han salvado. Entonces, la ley es una prisión porque por más que queramos ajustarnos a ella, vamos a fallar. Y esa prisión no nos va a permitir disfrutar de lo que es realmente la gracia. Y luego veíamos que la ley es una guía temporal. ¿Por qué? Porque la ley mencionamos en ese versículo 24 que es una guía temporal. Era cuando mencionábamos el famoso ayo. ¿Recuerdan este esclavo que en la cultura grecorromana era el que se encargaba de cuidar al niño desde chiquito? Y este esclavo tenía la potestad o tenía el derecho, la capacidad de poder regañar, de poder castigar, de traer bien disciplinado a ese niño, porque ese era su trabajo. De tal manera que por medio de la disciplina que este esclavo ejercía sobre ese niño, cuando este niño creciera, iba a tener pues la cultura grecorromana muy bien arraigada, iba a ser alguien educado, iba a ser alguien disciplinado, que se iba a ajustar bien a lo que la cultura estaba fijando en ese tiempo. Y llegaba un punto, evidentemente, donde este niño crecía, se convertía en un joven y ya no necesitaba de ese esclavo. Y cuando este personaje, este joven, se libraba del esclavo, había mucha felicidad. Se sentía libre por fin. Porque imagínate, era una persona que estaba contigo todo el día ajustándote. Esa es la ley. De esa manera es que se escribe la ley. La ley es un guía temporal porque la ley solamente fue puesta para apuntar a Cristo. Es lo que hace la ley. O sea, la ley te va a decir, mira, tú eres incapaz. Tú eres pecador, incapaz y necesitas de Dios. Entonces apunta a Cristo. Por eso es temporal. Quien quiera ajustarse a la ley no tiene sentido. No podemos decir que la ley es nuestro estándar cuando tenemos a Cristo. Y eso era lo que estábamos mencionando y poníamos varios ejemplos, ¿no? ¿Recuerdan? Tal vez hoy en día nosotros no estamos como los judaizantes en el sentido de que estamos diciendo mis obras me van a salvar o mis obras van a mantener mi fe. Y si así lo pensamos, pues tenemos que cambiarlo, porque ese es otro evangelio. Pero lo que sí vemos el día de hoy es cómo hemos creado nuestra propia ley y tratamos de vivir bajo nuestra propia ley. Y decíamos algunos ejemplos, ¿no? De cómo le empezamos a llamar pecado a cosas que no son pecado.
¿Alguien recuerda algún ejemplo o algo que habitualmente nosotros le decimos pecado, pero no lo es? Algo a lo que habitualmente la gente le llama pecado y no lo es. Cuando Luis baila. Es un pecado cuando como mucho. Ok, excelente. Hay personas que dicen, es que si tú comes tal cantidad de calorías es pecado. Bueno, ¿puedo definir yo el pecado, o sea, que hay pecado en el comer? ¿Sí o no? Hay gula, ¿verdad? Pero yo puedo decir, mira, nada más puedes comer 250 calorías. ¿Puedo fijarlo de esa manera? No, ¿verdad? Cada cuerpo es distinto, cada apetito es distinto, cada quien tiene dietas diferentes de acuerdo a, no sé, las enfermedades que puedan tener. Por ejemplo, alguien que tiene diabetes, ¿no? O el estilo de vida. El deportista obviamente va a comer muchísimo más que alguien que no hace deporte. Entonces no podemos empezar a llamar pecado cosas que no lo son. Ahorita dijo mi papá, bailar. ¿Bailar es pecado? Bueno, no lo es. Depende del contexto donde tú estás haciéndolo, con quién estás haciéndolo, de qué manera lo estás haciendo. Y así mencionábamos cosas como la vestimenta, los tatuajes, el cabello, la música, la bebida, la comida. Mencionábamos este ejemplo de que hay personas que decían, ¿cómo es posible que una niña de 13 años, su mamá la deje que se depile las piernas? ¡Ay, no! ¿Cómo es posible que permitan esto? ¿Verdad? Hay veces que suceden ese tipo de cosas, que empezamos a hacer leyes que no están para nada en la Biblia. Y nos queremos ajustar a esas leyes. Y lo que hacemos es volver a esto. Entonces, el día de hoy, vamos a ver la siguiente parte, que es estar en Cristo. Y lo vamos a ver del versículo 25 al 29. Y vamos a ver rápidamente estas 5 cosas. Estar en Cristo da libertad, da salvación, da vida, da unidad, da herencia, y estas cosas no las tiene la ley. La ley no te va a dar nada de esto. Cristo sí. Así que vamos a ver la primera. Gracias, Pope. Y antes de mencionarlo, nada más, si nosotros nos sentimos más cómodos disfrutando o estando bajo la ley que disfrutando y estando en Cristo, ese es un grave problema. Porque nosotros nos queremos ajustar más a una regla, a un estándar humano para querer alcanzar santidad. Y eso puede resultar en un evangelio distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado en con qué me siento más cómodo. Con lo que la Biblia dice o con lo que yo delimito como un estándar. Eso sería aplicar el legalismo a tu vida. Sí, claro, sería precisamente eso. Un nuevo tipo de legalismo, ¿sí? O de ley. Entonces, Cristo da libertad. Versículo 25 del capítulo 3 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. ¿Por qué decimos que en este punto vemos ver que Cristo da libertad a diferencia de la ley? ¿Por qué? ¿Qué pueden ver ahí en el versículo? Porque él cumple la ley. Porque Él cumple la ley. Y aquí en el versículo, ¿qué vemos de la libertad? ¿Qué pueden ver de libertad ahí? Eso era como esclavitud. Exactamente, era lo que mencionábamos ahorita, ya no estamos bajo ese tipo de sistema. La ley ya no es algo que nos aprisiona. Tenemos esta libertad en Cristo, y solamente en Cristo, ¿eh? Cualquier otra religión puede prometer la libertad que quieran, pueden prometer muchas cosas, pero siguen estando bajo esta prisión. Y lo único que da libertad es Cristo. Por eso dice, pero ahora que ha venido la fe. ¿La fe en quién? En Cristo, precisamente. El problema de los judaizantes y de todo legalista es el hecho de que se mantienen muy apegados a su ley, a sus reglas, a su religiosidad, a su tradición. Es que así hacemos las cosas nosotros. Es que de esta manera se debe hacer. Y si no lo cumples, estás mal. Y se vuelve todo esto una prisión. Pero Cristo lo que hace es darnos libertad. Porque el pecado ya no nos tiene esclavos a que nosotros caigamos y caigamos y caigamos en lo mismo. Ahora, por medio del Espíritu Santo tenemos el poder de frenar el pecado y de entonces empezar a cambiar nuestros hábitos para vivir en santidad. Ahora ya no soy esclavo o prisionero de la ley, sino que ahora yo puedo servir al Rey. El asunto es que no se cumple la ley. ¿Mande? El legalista no cumple la ley.
No, cualquier persona que quiera ajustarse a cualquier sistema de ley va a fallar en algún punto. Y no, o somos bien truchas, ¿no? De repente, bien mañosos. Pues ajusto la ley de tal manera que se ajusta a lo como yo vivo y siempre cumplo mi ley. Claro, es muy fácil, muy sencillo eso, pero no nos estamos basando entonces en los estándares que el Señor está presentando, por más que utilicemos versículos fuera de contexto de la Biblia para argumentar nuestras posturas o nuestro tipo de ley o estándar. Pero aquí lo importante es ver eso, que la ley no te va a proveer esto, no te va a dar la libertad de servir al Señor de manera correcta, no te va a dar la libertad de frenar el pecado, no te da todo esto, solamente Cristo nos lo da. Y las únicas personas que pueden gozar de esto son aquellos que tienen esta fe salvadora, o sea, solamente los creyentes verdaderos. Alicia no me quiere hacer comida los domingos porque dice que el domingo no se trabaja. Es para el Señor. Amén, dijo la hermana Daniel. Es como el nuevo sábado, es el nuevo sábado. Lunes y martes y viernes. Tantos días. No, y a veces, fíjense, podemos caer en este tipo de cosas, ¿no? De como en mi familia lo hacemos de esta manera, todas las familias deben de hacerlo igual. Y si en mi casa los domingos no se cocina, qué mal que el domingo en la casa de Luz Esther y Luis sí se cocina. Empezamos a caer. Es un ejemplo, ¿no? Tampoco se consigue. Tampoco. Se compra pollo, ¿verdad? La típica, pollo asado. No, pero podemos caer en ese tipo de cosas. Pero en Cristo nosotros tenemos libertad. Y aunque no está hablando de esto el versículo, pero tenemos la libertad incluso de disfrutar de muchísimas cosas que nosotros vemos que la Biblia nos permite hacer. Recuerden, ¿qué fue lo que pasó con Pablo que empieza a hablar sobre los alimentos? Empieza en la iglesia de repente tiene a personas con trasfondo judío, con trasfondo gentil, y de repente cuando empiezan a congeniar hay ciertos choques. ¿Por qué? Los judíos tenían un sistema de cuidado alimenticio que era bien riguroso, y los gentiles pues eran como nosotros, comían de todo, le entraban a lo que se mueve, casi como los chinos, ¿no? Es perro, vámonos para adentro. Pues nosotros igual no con la comida china, pero bueno, el caso es que de repente empezó a haber cierta fricción porque el judaizante decía, ¿cómo es posible que el gentil esté comiendo esta carne que fue sacrificada para ídolos? Pero el gentil era bien trucha. No, pues es que me la dan más barata y está bien buena, bien sabrosilla. Entonces ahí Pablo les empieza a decir, ¿saben qué? Tengan cuidado de cómo comen, con quién comen, de qué manera, para que no hagan tropezar a su hermano. Hay libertad de hacer muchas cosas, tenemos la libertad de disfrutar muchísimas cosas, pero siempre con mucho cuidado del contexto en el que le estoy haciendo, la motivación por la cual estoy haciendo, si estoy ofendiendo, ¿no? Hay muchísimos, si va a glorificar a Dios o no, si realmente me va a edificar, si vale la pena invertir ese tiempo, etcétera, 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 dinero, lo que tú quieras. Pero en Cristo hay mucha libertad de servir al Señor correctamente. Aún en medio de esas cosas que la gente puede, como cliché, categorizar como pecado, en eso yo puedo aún glorificar al Señor. Porque yo ya no estoy bajo la ley, yo ya no soy esclavo del pecado, tengo libertad en Cristo. Y recordemos que, hablando de los judíos, todo este sistema de ceremonias, ofrendas, circuncisión, días que se guardaban, lavamientos, ustedes leen ahí el Pentateuco, ¿no? Y ven un chorro de reglas y sistemas, y que cuando los niños se portaban mal, o cuando la mujer está en su periodo tal cosa, o cuando tal persona se le moría un animal o le mataba al animal a otra persona, había ciertas reglas. Entonces había muchas ceremonias, muchos ritos que se tenían que guardar. Todo eso que nosotros vemos ahí era un símbolo de la necesidad que tenían ellos de ser limpiados por el Mesías, de un Salvador. La necesidad de Cristo. Por eso viene Cristo, lo cumple todo y ¡pah!, se rompe ese sistema. Y ahora empezamos a vivir el nuevo pacto. Eso es libertad. Eso es la libertad que disfrutamos. Entonces ya hemos mencionado varios aplicaciones. Puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor.
observen, Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia es la que nos da la libertad. Muchos seguimos apegados a querer vivir esclavos del pecado, de la ley, pero tenemos que entender que si tú eres creyente, tienes libertad en Cristo para servir correctamente al Señor. Y ya no tienes que estar viviendo en ese pecado porque tienes el Espíritu morando en ti. Puedes luchar contra el pecado. Volviendo al punto anterior, es por eso que Jesús dijo en Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de lo que ese peso tan fuerte que ponía la ley, y yo los haré descansar. Entonces lleven mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ya no van a estar bajo la carga de la ley. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, en Cristo es mucho mejor seguir las pisadas de él que bajo la ley. Sí, es que estamos en el nuevo pacto, que es como, es nuevo y es mejor. Por eso, no, ¿cómo es que vamos a querer volver a tratar de vivir cosas semejantes que tenía el antiguo pacto? O somos esclavos de Jesucristo, o lo somos de nuestro pecado o nuestro sistema de ley que queramos crear nosotros mismos. Entonces, Cristo da salvación, también Cristo da libertad y Cristo da salvación también. Esto lo vemos aquí en Gálatas 3:26, que dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante, otra vez, la fe en Cristo Jesús. Decía que esa fe nos da libertad. Bueno, luego esa fe nos está diciendo que nos hace hijos de Dios. Una de las doctrinas más hermosas que nosotros vemos en la Biblia es la doctrina de la adopción. De que nosotros ya no pertenecemos a la familia del diablo, sino que ahora estamos en la familia de Dios, hemos sido adoptados por Él. Ahora podemos ser llamados sus hijos. Y esto es solamente por la obra que Cristo ha hecho, y eso es lo que nos da la salvación. Alguien que es hijo de Dios es porque es salvo. Parecen doctrinas que siempre hemos escuchado, ¿no? Pero es bueno siempre estar recordándolo, porque esto reafirma mi fe, me hace entender mi posición y me hace vivir correctamente de acuerdo a esa posición que yo tengo. Puedes darle a la siguiente diapositiva, Pope. Dice Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, estos hijos de Dios son los que tienen la salvación, aquellos que han recibido a Cristo. John MacArthur dice, los únicos y verdaderos hijos espirituales de Dios son aquellos que por la fe en Cristo Jesús, ojo, se convierten en hijos de Dios, que creen y maduran en una vida espiritual. Creer y madurar. Yo no estoy tomando a John MacArthur como la Biblia, ¿ok? Pero John MacArthur saca correctamente de la Biblia estas verdades que nos enseñan a cómo vivir. Y entendemos que hay que creer, pero el creer o la salvación trae consigo el madurar. Creo que ayer mencionaron algunas cosas en matrimonios, no me acuerdo, no escucho muy bien, pero es como una planta. Si hay una planta que tiene vida, esta planta va a dar fruto. Ese madurar es como el proceso de santificación. Así es, en algún punto da fruto. Bueno, ¿recuerdan la parábola del sembrador? ¿Verdad? No. No, sí, creo que la mayoría la recuerda. De hecho, Will, la última vez que enseñó, habló de la parábola del sembrador. Entonces, hay 3 terrenos que muestran la vida de un no creyente, ¿verdad? Uno que cayó en el camino y que evidentemente llegó el diablo y no hubo nada de respuesta. Y hubo otros 2 que parecía como que se emocionaron, como que tenían una chispita de que nos hacía creer que eran creyentes, pero no lo eran. Y hay otros 3 mencionados ahí que sí son creyentes, ¿verdad? Porque uno decía que da fruto hasta el 30, 60 y el 100. Pero daban fruto. Daban evidencia de que tenían vida. El Hijo de Dios, aquel que el Señor le ha dado salvación, tiene una evidencia de madurez, de que da vida. Tal vez al 10% o al 30% o al 60%, pero va a dar fruto. Va a dar fruto. Mucho o poquito, pero va a dar fruto. Puedes darle a la que sigue, por favor. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos
salvos por su vida. Cristo, y solamente Cristo da salvación. Miren, la salvación produce obras, pero las obras nunca van a producir salvación. Es muy diferente. Les voy a leer aquí algo de Santiago, no está ahí no lo puse porque es algo larguito, pero si quieren ir ahí a Santiago 1, Santiago capítulo 1, 22 al 27. Santiago 1, 22 al 27 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú estás escuchando la palabra, tú conoces la palabra, el Señor te ha mostrado muchas cosas por medio de la Biblia. Y si tú estás entendiendo todo esto y no lo vives, pues entonces te estás engañando a ti mismo. Tienes que ser un hacedor de la palabra porque tú tienes salvación. Cristo te ha dado salvación. Tú puedes vivir la palabra. Y dice que esa es la verdadera religión. Porque hay religiosos que hacen este sistema de reglas, ¿no? Que quieren vivir bajo la ley. Ese tipo de religiosidad no sirve de nada. Puede ser moralmente muy bueno, pero no sirve de nada. Pero la religión verdadera de la que habla aquí Santiago es la religión bíblica, la cual trae fruto, la cual trae vida, la cual trae santidad. Por eso al final dice que esta es la religión pura y sin mancha, y te habla de ciertas cosas que uno hace y al final dice guardarse sin mancha del mundo, santidad. Esa es la verdadera religión. Se espera obediencia de alguien que ha sido salvo. Y eso no te lo da la ley. Cristo sí. Cristo da salvación. Y con la salvación viene la vida. Que ahorita vamos para allá. Pero esta salvación te permite dar fruto. De alguna manera. Pero es algo que la ley no te lo da y el Cristo sí. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. La ley te da religiosidad. Pero la salvación te da santidad. Es muy diferente. El que sigue es, consecuentemente, pues vemos que Cristo nos da libertad, nos da salvación y con ello Cristo nos da vida. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, dice ahí la palabra. Y aquí, cuando habla de ser bautizados, no estamos hablando de que la vida viene por el bautismo en agua que nosotros practicamos como paso de obediencia o como una de las ordenanzas que el Señor ha dejado. Ciertamente, pues evidencia mucho de un creyente que se bautice. Pero cuando está hablando aquí del bautizo, está hablando del bautizo de espíritu. ¿Cuál es este bautizo de espíritu? Sí, pero ¿qué es ser bautizado en espíritu? Prácticamente la regeneración, la salvación, el tener vida ahora. Uno primero va a ser bautizado en espíritu y al paso del tiempo, ya estando involucrado en una iglesia, pues va a tomar este paso de fe o va a testificar el ser creyente bautizándose por agua, ¿no? Pero primero llega este bautizo por espíritu que evidencia o que nos está mostrando que Cristo nos da vida. Alguien revestido es alguien que tiene vida. Un no creyente no puede estar revestido, no tiene vida, no puede. El siguiente diapositiva, ahí podemos ver a 1 Corintios 6:7, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora tenemos vida en Cristo. Por eso Isaías dice que todas nuestras justicias, se refiere a las buenas obras que según nosotros tenemos, son como un trapo de inmundicia, hablando del trapo que usaban las mujeres en la menstruación. Eso es desecho, no da vida.
produce nada. Entonces, cualquier obra en nosotros no produce nada. Así es. Espiritual. Y es interesante, porque aún siendo creyentes, podemos tener buenas obras que son como un trapo de inmundicia por las motivaciones por las cuales lo hacemos, por las razones por las cuales lo hacemos, por más buenas que puedan parecer. Si nosotros no tenemos la motivación correcta, lo estamos haciendo más en nuestras fuerzas, por yo creer, que para el Señor, no sirven de nada. Venimos a caer otra vez en lo de la ley, en obras que no tienen sentido. Pero es cuando nosotros tenemos vida y vivimos de acuerdo a esa verdad que vamos a empezar a demostrar estas obras de justicia que solamente vienen por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo que está morando en nosotros. El hecho de revestirnos, como muestra ahí el versículo que estamos viendo, el anterior, muestra la imagen de ser cambiados. O sea, de tal manera que podemos decir que solo los que se han revestido de Cristo son los que reciben la salvación y por lo tanto son los que tienen vida. Y el revestirse habla de este cambio. Si tú tienes vida, vamos a ver, se va a notar que tú tienes vida. Yo voy a ver tu caminar y voy a decir, esta persona es salva. Se evidencia. Pero si tú no tienes vida, también se va a notar. Por más religioso que tú seas, no puedes esconderlo. Y a lo mejor nos engañas a muchos de nosotros, pero a Dios no. A Dios no puedes engañarlo. Por eso siempre nos estamos mencionando a nosotros mismos. Tengo que examinarme, tengo que evaluarme, tengo que ver mis motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo hago lo que hago? ¿De acuerdo a qué hago lo que hago? Muchas veces cuando estamos aquí hemos platicado de las diferentes aplicaciones que tratamos de buscar o observar del texto y lo hemos mencionado, no siempre es debes hacer esto. Muchas veces es entender esto, motivarnos a esto. Y yo creo que mucho de lo que estamos viendo aquí, la aplicación es reafirma tu fe. Entiende quién eres en Cristo. Agradece al Señor por lo que eres en Cristo. Gózate por lo que el Señor te ha dado. Porque la vida solamente viene del Señor. No hay nada que tú o yo hayamos hecho para tener esta vida. Es algo que nos debe de motivar a estar gozosos, estar agradecidos y por lo tanto, ahora sí, demostrar ese agradecimiento con una vida santa, evidentemente. Como les dije, mostrando que tenemos esta vida. Y la vida se muestra tanto en el gozo que yo puedo tener, el agradecimiento, como en la manera en cómo lo demuestro a mis hermanos o a mi Señor, de otras maneras en el servicio. Esto debe producir un entendimiento que tenga como resultado el cambio, mostrando la vida. Como les dije, la planta muestra que tiene vida porque tiene ahí el fruto, lo está dando. Entonces, ¿tú tienes fruto? ¿O qué tipo de fruto estás dando tú? ¿O de qué manera puedes identificar que tú tienes fruto realmente? ¿Cómo identifican ustedes que tienen fruto? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo reaccionamos ante una situación? Nuestra vida diaria. No es el domingo, es los 7 días de la semana, las Sobre 24 todo horas. en las pruebas. ¿Cómo reaccionan ante las pruebas? Así es, Que ya no haces lo malo que hacías antes. así es. Ahí viene el fruto. Y en lugar de hacer lo malo, te das cuenta que estás empezando a cambiar los hábitos por hacer cosas que la Biblia dice que tienes que hacer, ¿no? Entonces hay reacciones, hay hábitos diferentes, hay obras de justicia que estás haciendo por los demás y no por motivos de véanme, que para mí o para cumplir, sino para el Señor. Entonces hay frutos que nos están mostrando que estamos vivos, que el Señor nos ha dado la vida. Pero hay que ser muy sinceros y decir, a ver, ¿no es religiosidad? O sea, ¿es santidad o es religiosidad lo que estoy mostrando yo? Por eso les digo, ¿por qué hago lo que hago? ¿En dónde hago lo que hago? ¿Con quién hago lo que hago? ¿De acuerdo a qué hago lo que hago?
tengo que responder estas preguntas para ver si este es un fruto de justicia. Y, perdón, porque te traigo así. La que sigue es, Cristo da unidad. Entonces, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da salvación, Cristo nos da vida, y vemos que aparte de todo esto que nos está regalando Cristo y que no tiene la ley, que Cristo nos da unidad. La ley en el sistema judío los preservaba de alguna manera, ¿no? Los separaba de los demás. Tenía el propósito, sí, de apuntar y ver su necesidad del Señor, del Mesías, pero también el propósito era cuidarlos de no mezclarse con todos los paganos. Porque una vez que tú estabas comiendo casi que pura verdura, ¿no? Legumbres y cosas así, y los otros comían puro cochi, pues ya no te podías juntar a comer con ellos, no se hacía la pachanga. Entonces de repente ya no congeniabas de que ellos tenían sus ídolos y tú tenías el sistema de adoración al Señor distinto. Entonces, de alguna manera los estaba preservando, o los estaba cuidando. Vemos por la historia que los judíos fueron muy infieles y aún así se mezclaron con paganos, pero la ley no te da la unidad que Cristo te da. Dice, no hay judío ni griego, ya no hay esa separación, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y aquí lo que está haciendo Pablo es mostrar, mira, socialmente, económicamente y en cuanto a tu sexo, ya no hay diferencia. Había luchas, ¿no? El judío veía para abajo al gentil. El libre veía al esclavo para abajo. El hombre veía para abajo a la mujer. Y hacían menos a estas personas. Y había como una lucha, no congeniaban. Pero dice que ahora en Cristo ya no existe nada de esto. Ya no hay niveles. Todos tenemos el mismo valor para el Señor. El gentil veía al judío temporal. También, sí, estaban en lucha, ¿no? Evidentemente el esclavo no quería libre, hermano. Y es que la misma ley te llevaba a eso de ver los inferiores porque te contaminabas. O sea, de acuerdo a la ley te contaminabas con ciertas cosas que los otros sí practicaban. Y que ahora el legalismo es lo que hace en nosotros también, porque menosprecias. Así es. Que no hacen lo que tú. Sí, como estás creando un estándar de santidad, como estás creando un estándar de santidad, empiezas a ver para abajo a la gente y decir, bueno, pues este no se ajusta, no es tan santo como yo, no se está ajustando a este tipo de santidad. Siento que a veces pasa entre cristianos que no nos queremos juntar con ciertas personas porque puede haber pláticas del mundo que no nos edifican, puede haber bromas o maneras que se llevan que no nos edifican, sí, pero no nos juntamos con esas personas porque nosotros no nos sentimos tan bajos como ellos a veces, nos podemos sentir superiores. Y realmente no es alejarnos de esas personas. Si hay una conversación que no me edifica, pues no voy a participar, pero debemos de ser luz para ellos. No nomás alejarnos, porque pues es más cómodo alejarnos y ser de buen testimonio para y no ser ni testimonio para los inconversos. Pero nuestra labor es estar, no nos podemos salir del mundo. Vamos a estar trabajando con gente inconversa, vamos a estar trabajando con muchas personas que evidentemente viven para ellos y no dan gloria al Señor. Pero no podemos dejar de relacionarnos con ellos, tenemos que ser luz. Y a veces yo veo eso entre cristianos, que por querer sernos muy espirituales no nos juntamos con la gente porque ellos son del mundo o porque ellos hablan así. Pero debemos de estar relacionándonos y también pues ser de buen testimonio y tratar de demostrar la diferencia que ellos no ven, la vida que ellos no viven, debemos demostrarla a nosotros. Cuando no influya, pues porque claro. siendo de buen testimonio. No nosotros a ellos, exactamente. aunque sean cristianos, actuar prudentemente. Exactamente, ser de buen testimonio. Y exactamente, precisamente esta unidad que Cristo da, la podemos ver el día de hoy, no en el pueblo judío. ¿En dónde vemos esta unidad? Ahorita lo mencionó Tato. ¿En dónde vemos esta unidad?
En la iglesia. En la iglesia. Entonces el Señor, Cristo, ahora nos da este organismo, no un pueblo, no una nación, que aún así esa nación era para tratar de traer todos al Señor, ¿no? Pero ahora nos da la iglesia, que es un cuerpo. Y el cuerpo, ¿por qué se utiliza la analogía del cuerpo? Porque habla de unidad, de que se necesitan unos a otros para trabajar, para funcionar. Entonces ahora somos un cuerpo en Cristo, y si nosotros no vivimos parte de un cuerpo local, de una iglesia, ¿cómo estamos viviendo esa unidad? Ciertamente hay unidad en Cristo, claro que sí, pero tratando de aplicarlo y de vivirlo el día de hoy, tenemos la iglesia. Entonces, yo soy parte de una iglesia local, yo soy miembro de una iglesia local, ¿y qué estoy haciendo como miembro, como parte de esa unidad, para fomentar la unidad? Lo decía ahorita Fernando, no me van a caer bien todos, no voy a congeniar con todos, porque somos bien diferentes. Y a pesar de eso, mi deber es fomentar la unidad. Entonces, como dice él, puede alguien parecerte no tan digno para tu presencia, ¿no? Pero aún así tienes que congeniar con él, tienes que proveer la unidad con él, tienes que generar este servicio a esta persona. Pero si no le quieres hablar a tal o cual persona, o no te quieres acercar a estas personas, no quieres tener contacto con las personas de tu iglesia local, no estás fomentando la unidad. No estás viviendo lo que Cristo te ha dado, que solamente al creyente se le da. Santiago no está ahí, pero Santiago 2, del 1 al 4 y el versículo 9, observen, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen: siéntese aquí, en un buen lugar, y al pobre le dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Y dice el versículo 9: pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. A veces, no es porque ahorita haya gente aquí extranjera, pero llegan extranjeros y pensamos que como son extranjeros, son más santos, y de repente pareciera que los tratamos con más lujo que a tu propia iglesia que tienes aquí. Llegan los de fuera y ahora sí voy a ir los miércoles. ¡Épale! Y los otros miércoles que estamos los demás hermanos. Ahí si no, ¿verdad? No te interesa tanto, pues no te van a ver que estás ahí, ¿verdad? A veces hay interés como esto, ¿no? Pues a lo mejor hay más dinero por allá, ¿verdad? A lo mejor hay más interés. Y eso no es unidad, eso es interés, eso es como lo que estamos viendo aquí en Santiago. Vemos a gente de dinero, bueno, gracias a Dios espero que aquí no me ha pasado, pero he visto otros lugares que llega gente con dinero y por aquí, señorito. Y llega alguien de un ejido y ¿qué onda? De lejitos. De Luis Cortines. Pero eso no provee la unidad y no es disfrutar de la unidad que Cristo nos ha dado. Nos encanta recibir gente y tenemos que tener esta hospitalidad con la gente que recibimos, así como lo estamos haciendo. Vienen nuestros hermanos de la iglesia madre y hay que recibirlos con ese amor. Pero con ese mismo amor que recibimos a los hermanos de la iglesia madre, es el mismo amor y unidad que debemos de tratar a la gente de aquí. ¿Lo estás haciendo? ¿O por qué nada más vienes los miércoles que vienen los de fuera? ¿O por qué nada más estás aquí los domingos temprano cuando sabes que van a venir otras personas? Ese tipo de preguntas hazte. Porque eso no es unidad. Eso es interés. Interés no sé si de que te vean o de querer dinero o lo que sea, pero son cosas que tenemos que cuidar. No importa si somos de diferentes culturas, de diferentes clases económicas o diferentes sexos, somos hermanos en Cristo. Y Cristo nos une. Y como Cristo nos une, nosotros vamos a servirnos unos a otros igual. Tanto como yo sirvo a extranjeros, a mujeres, a ancianos, voy a servir a los demás. Eso es lo que está diciendo. O esa es la manera de vivir. Sí, qué bueno que estás explicando el contexto, porque ese versículo es distorsionado. De hecho, el versículo habla de la iglesia. Está hablando de la iglesia, no habla del mundo. Está hablando de la iglesia. Y
Básicamente, la instrucción que está dando ahí Pablo es: todos somos iguales en la iglesia. ¿Sabe que tú eres judío, griego, misionero, extranjero? No, no. Todos somos iguales. Pone paridad ahí Pablo. Tristemente, el día de hoy, es el versículo que usan las mujeres que aspiran a ser pastores. Dicen: mira, ves, ni hombre ni mujer, todos somos iguales. Entonces no puedo ser pastor. No está hablando de eso. Está hablando de la unidad y la igualdad que te da en Cristo en la iglesia. Nada más. Nada más. Es todo. Y es que es muy peligroso esto de no ver esto, de no vivir la unidad que Cristo nos ha dado. Porque yo que estoy de repente yendo a estas conferencias, y ustedes están ahí también, muchos a lo mejor lo han visto, tenemos a gente internacional que tiene mucho conocimiento y que han sido ya reconocidos, ¿no?, en el mundo evangélico. Y la gente llega con ellos como si fueran famosos o una farándula y se portan súper agradables y carismáticos con ellos. Y de repente por acá con las otras personas bien sangrones. Lisonjera. Entonces, exactamente, ¿qué estamos buscando? A mí me pidieron que firmara una Biblia. Pero porque creían que era su jefe. Ese fue su enojo. Sí, por eso me enojé. Bueno, estamos bien serios acá y de repente ya. El que sigue, por favor. Entonces, Cristo, aparte de todo esto que estamos viendo, que nos da, aparte de todo eso, Cristo nos da herencia. Versículo 29 dice: ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Cuál era la promesa que se le hizo a Abraham? Toda su herencia, las naciones, cómo lo iba a bendecir el Señor a él. Y hay mucha promesa por ahí, ¿no? Ahora dice que nosotros, como somos descendencia de Abraham, espiritual, nosotros somos herederos de algo, de esa promesa. ¿Y cuál es nuestra herencia? Que podemos disfrutar nosotros, que Cristo nos ha dado. ¿Cuál es esa herencia? Salvación. La salvación, pero más específicamente, un aspecto de la salvación que es nuestra herencia. ¿Cuál es? Vida eterna con Cristo. Nosotros vamos a gozar de algo que la ley nunca va a proveer. Cristo provee algo que la ley para nada se acerca para darnos. Y es la herencia. Cristo nos da herencia. Romanos 8:17, creo que sí lo puse, Pope, dice: y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esa es nuestra herencia. Esas promesas de que nosotros vamos a estar con Cristo, de que vamos a estar glorificados, de que vamos a disfrutar de muchísimas cosas escatológicas que nosotros podemos ver y que hemos estado aprendiendo, que vamos a disfrutar, que vamos a gozar, que vamos a experimentar. Somos herederos de esa promesa. Es algo que Cristo nos da, ese tipo de herencia. Y el entender todo eso, no quiero meterme mucho en lo escatológico, pero imagínense, entender que hay un rapto, que la iglesia no va a padecer esa etapa tan terrible de la tribulación. Pensar que hay un milenio donde Cristo va a venir a reinar físicamente aquí con nosotros, disfrutando de eso. Pensar en la eternidad completa sirviendo al Señor con todos los hermanos de todas las eras. Pensar todos esos detalles, cada uno de esos, es algo que debe motivarnos. O sea, te debe producir gozo. O sea, si tú lo entiendes, debe haber como una explosión de emociones ahí, de motivación, gozo y esperanza que debe provocarte. Y si no te provoca nada, alguien que está vivo le va a provocar algo, pero si no te provoca nada, híjola, ¿por qué no te provoca nada? ¿Por qué no hay esperanza? ¿Por qué no hay motivación y gozo ante tales cosas que tú vas a vivir? Que tú vas a experimentar con Cristo. Es esa herencia que Cristo te da. Evidentemente, ya que tenemos el entendimiento de todas estas cosas, debe producir un vivir, que es lo que quería Pablo con ellos. O sea, entiende
que tienes que desechar la ley, que la ley no va a darte todo esto que Cristo te da. Entonces, como ahora tú entiendes que Cristo te está dando este tipo de cosas, ahora tú sí vas a poder vivir con obras de justicia y no con ley. Ahora tú vas a poder mostrar estas obras verdaderas que son para la gloria de Dios y no estas obras que tú estabas creando para hacerte más santo. Es lo que quiere hacer ahí Pablo con los de Galacia. Y es lo que el día de hoy debe aplicar para nosotros. Abandonar nuestros sistemas y ajustarnos a la palabra del Señor para vivir de acuerdo a eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mire, la que sigue. Esto es lo que te da la ley. Si tú quieres vivir bajo un sistema con tus propios estándares, esto es lo que te va a dar solamente. Y la que sigue, pero si tú vas a ser un creyente verdadero que va a disfrutar de Cristo correctamente, esto es lo que te da. Ojo, con estas bendiciones viene la responsabilidad, pero es una responsabilidad que automáticamente nace y que empezamos a responder a ella. Bendición, pero también está, como les digo, evidenciar ese fruto de que tenemos esta bendición. ¿Es correcto? Claro, ¿verdad? Al principio, como les dije, leíamos estos pasajes y ¿qué está diciendo Pablo? ¿Con qué se come todo esto? Pero la Biblia, el contexto que nosotros vemos de Gálatas y de la Biblia entera nos hace entender completamente esto. La Biblia se explica a sí misma. Nosotros podemos verlo. Y el contexto nos enseña todo esto para no hacer lo que dijo mi papá, que hacían estas mujeres, ¿no? De que, como ya no hay hombre ni mujer, pues ahora la mujer se pone en un lugar donde no debe estar. El contexto y la Biblia nos ayuda a entender estas verdades. Y no es que las personas que se paran aquí al frente entienden más que ustedes, sino que si ustedes se ponen a tratar de estudiar lo mismo, van a llegar a esa conclusión utilizando la Biblia. ¿Ok? Y lo que queremos es que vean cómo cada una de estas cosas es extraída exactamente de los versículos, que no es algo que estamos poniendo una etiqueta y inventando, para que nosotros todos aprendamos a hacer lo mismo cuando estamos leyendo nuestras Biblias. ¿Sí? Bien, pues vamos a orar para